Continuem, seguim a la sintonia de Ràdio Clara, seguim a Lliure Directe, a l'espai que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació, i anem a començar ja amb el divendres de tertúlia, avui quasi que a l'hora que haurien de començar totes, encara que estem acostumats als retrasos, però tenim ja per ací, disposats a participar, tenim a Antonio Pérez Collado, company de la CGT i de l'Ateneu Llibertari del Margen. Bon dia, Antonio. Buen día, aquí estamos. A ver, teníamos aquí esto un poco bajito, pero ya te escuchamos bien. Antonio Pérez Collado, desde la CGT i l'Ateneu Llibertari al Margen. Tenim també a Robi Bertassi, des de Rusafa Ràdio. Bon dia, Robi. Buenos días. Bon dia. I Toni Valero, des de la Coordinadora de Col·lectius del Parc Alcosa. Bon dia, Toni. Hola, bon dia. Bon dia. I anem a començar ja amb el divendres de tertúlia, a veure si ens dona temps a parlar de tot el que tenim previst. I anem a començar juny, se n'anem a França i a veure què podem reflexionar, parlar al voltant del que ha estat ocorreguent estos dies per allí. I no sabem en què situació estan en estos moments, però llegim que, diguem-ne que els disturbis, les protestes anaven rebaixant. Comencem parlant de França. Qui vol començar? Antonio, tú que estás aquí y estás fresquito. Relativo, eso de fresquito relativo. Aún ha hecho efecto, ¿no? Venía sudando, entonces me va a costar un tiempo de recuperar. Aclimatarme aquí. Bueno, pues en Francia también está el Tour de Francia, Claro. Que también es importante. No sale mucho ahora, allí ni ciclista de los que puedan ganar. Le estaban dando mucha vidilla a los vascos, porque se ve que ha salido por allí y han enseñado bastante la icurriña, ¿no? Se ve que había una oferta de tela no sé si era China o era de la India, pero había mucha tela que cortarse y había mucha bandera. Yo imagino que eso está muy organizado, ¿no? Sí, por lo que leíamos por redes estaba organizado. Es como decir, oye, que estamos aquí, incluso yo creo que se habló antes. Es decir, sacar todas las banderas, no saquéis ninguna de España y puede desarrollarse aquí la carrera, ¿no? Imagino que todo eso se negocia, como se ha intentado otras veces. De hecho, pues hasta ya hay ocasiones en que hasta la Vuelta Ciclista a España pues ya toca estos territorios que hasta hace algún tiempo estaban un poco menos que malditos o prohibidos, ¿no? Se va normalizando, haciendo concesiones, como es habitual, pero bueno, no deja de ser una prueba deportiva y un negocio también, porque hay mucho dinero por medio. Pero imagino que cuando hablabas de Francia te referías a las movilizaciones. Sí, ¿no? más que al Tour de Francia, que ya sabía yo, ni los fichajes del Paris Saint-Germain tampoco te preocupan, solo te preocupa la bronca, ¿no? Bueno, pues ya lo hemos tratado en algún otro espacio, y aquí también, aunque no haya estado yo, sé que se ha hablado. Desde luego es una situación que se está alargando bastante, ¿no? Bueno, y que se repite porque cada X tiempo vuelve a ocurrir algo así, por la muerte de algún joven o por alguna actuación desafortunada y desproporcionada de las fuerzas represivas, pues la gente estalla y se monta bastante bronca. De todas formas, en Francia no es raro que haya este tipo de manifestaciones y de respuesta social, ¿no? Hemos visto lo de los chalecos, otras movilizaciones que ha habido. Tema de las pensiones. Tema de las pensiones. Y, bueno, en mayo de 68, y en fin, que Francia la respuesta social es bastante más potente de lo que es aquí en España, ¿no? O en algún otro país europeo. Yo creo que es de los que más aguantan. Y bueno, esto responde también pues, a una realidad social que se oculta, pero no podemos ignorar, ¿no? Y es que todos estos barrios, que son grandísimos, son ciudades, dormitorio el que tenga donde dormir, ¿no? Porque incluso hay gente que no tiene ni casa, ¿no? Bueno, son de mucha población que es francesa. Lo que pasa es que no juega al fútbol, no juega bien o no son famosos, entonces son gente trabajadora que sus abuelos posiblemente vinieron de África o de las Antillas francesas o de algún sitio así, pero ellos ya son tan franceses como los rubios y los blancos de piel, ¿no? Y tienen o tendrían o deberían tener los mismos derechos que el resto de franceses. No es así. El fracaso escolar empieza ya a la más tierna edad, con lo cual toda esta gente pues está condenada a trabajos pues de estos precarios, a repartir comida con bicicletas y con motos y cosas así, la construcción y el paro, ¿no? Y luego la vivienda pues también es otro drama, son familias con bastantes hijos y la vivienda
deja mucho que desear, con lo cual hay un caldo de cultivo allí, pues que se va generando un odio a lo que representa esa sociedad, que sigue insistiendo en excluirlos, a pesar de ya tener 3 generaciones como ciudadanos franceses, ¿no? Y en este caso el detonante ha sido la muerte de un joven, de un chaval de 17 años, a manos de la policía, sin ninguna necesidad, evidentemente. Bueno, nunca tienen por qué disparar a los sospechosos, ¿no? Pero en este caso es que ni siquiera le había atacado, ni estaba armado, simplemente intentaba marcharse o pretendía huir, pero eso no le da derecho a pegarle un tiro, ¿no? Y bueno, pues murió este chico y a raíz de ahí se desataron disturbios, no solamente en Francia, sino en todas las grandes ciudades, Lyon, Marsella, en fin, en muchísimos sitios. Y ha durado pues más de una semana, ¿no? Eso ya viene sucediéndose. Hay noches que es más activo que otro, pero se han asaltado comisarías, bibliotecas, centros sociales, hipermercados, es decir, bancos, y sobre todo se han quemado muchos coches, que es el símbolo de nuestra sociedad, ¿no? El coche, sobre todo si es caro y representa un estatus al que tú no vas a llegar, que estás marginado. Luego también ha habido otro muerto en Marsella, pero aquí ya se ha hablado menos. No Sí, que ese sé, no lo... no ha salido casi nada, pero también fue durante los disturbios y fue por la actuación policial. Aparte, hay muchísimos heridos de ambos bandos. Cuentan los policías porque imagino que a los manifestantes ni los contabilizan, ¿no? Y luego, pues más de 3.000 detenidos en las distintas noches que ha habido de movilización. Yo creo que en contra de lo que están haciendo los medios más comerciales o más oficiales, no se puede atacar directamente como disturbios o actuaciones desafortunadas o violencia desatada contra los bienes públicos o contra el mobiliario urbano y cosas así. Yo creo que hay que profundizar un poco y analizar por qué ocurren estas cosas, ¿no? Y sobre todo la falta de respuesta del gobierno y de las instituciones francesas, pues para solucionar la vida en estas ciudades de los alrededores de París y de otras grandes ciudades donde los derechos están suspendidos prácticamente y la gente tiene que apañarse con lo que puede, y por tanto pues se va acumulando ahí un rechazo y un odio hacia lo que representa el sistema europeo, el consumismo y todo esto, que hay que entender por qué sucede y no verlo simplemente como algaradas, porque no es una cosa que se haga por placer o cada X tiempo porque es algún santo propio de la región se tiene que celebrar, ¿no? No son las fallas. Es por la situación social que tiene que estallar de vez en cuando, y bueno, pues es lógico que si matan a un vecino o matan a un joven, pues que otros muchos miles de jóvenes y muchísimos otros ciudadanos de origen africano y franceses de origen europeo, porque también hay gente blanca que está en estos disturbios, en estas manifestaciones, que la mayoría evidentemente no atacan a los policías ni queman nada, pero que tampoco hay que demonizar a los que por lo que sea, pues su rabia la demuestran quemando algún coche o asaltando alguna tienda de electrónica o un banco, tiendas de comida rápida, restaurantes de hamburgueserías y cosas así, que también son un símbolo de la sociedad que esta gente pues detesta porque se siente excluida de ella desde su más tierna infancia. Entonces, yo entiendo que lo de Francia no es una casualidad, sino que responde a eso que se está viviendo allí. Robbie. Sí, bueno, yo creo que hay un elemento que es fundamental para entender estos disturbios y que es el pasado colonial de Francia. Es el pasado de cómo ellos, digamos, todavía no han asumido los desmanes de Argelia. Eh, a los Pied Noirs se los recibió prácticamente como héroes. Jamás hubo una autocrítica sobre las torturas y las barbaridades que hicieron los franceses en Argelia. Y también todo lo que ha depredado la Francia a sus colonias, en un lado y otro. Entonces, hoy el obrero blanco que vota al Frente Nacional, parte de los obreros blancos que votan al Frente Nacional y de sectores populares que votan a los neofascistas, se quejan, digamos, de por qué esta gente está allí, de cómo les van
socavando la cultura francesa y demás, pero no se preguntan por qué está toda esa gente allí, por qué vinieron, cómo los trataron, en qué barrio los metieron, qué oportunidades tuvieron. Y hoy un chico de un banlieue francés que no tiene trabajo, se busca la vida, se busca la vida. Como no pueden progresar en esta sociedad, como no pueden avanzar, pues progresan en ciertas organizaciones que ellos tienen, que son barriales, algunas son incluso hasta del narcotráfico. Y es la manera, digamos, de poder ascender. Últimamente, digamos, están saliendo buenas películas francesas con estos temas de estos directores que vienen de origen africano, magrebí y demás, que ayudan a comprender un poco la realidad. Otra cosa que ayuda a comprender es el rap, las cosas que están haciendo algunos. Los otros días creo que la mejor síntesis que tuve de lo que está pasando en Francia fue un rap que lo puse para escándalo de alguna argentina que vive en Francia, bueno, que parece ser que son emigrantes de otro nivel y no han sido colonizados, porque aquí está el tema de la república, del laicismo pero detrás de eso se esconde unas cosas terribles. Hoy Francia imprime los billetes creo que no sé si son 4 o 5 países africanos, y le cobran, digamos, por la impresión. Francia ha estado en Mali con su ejército y demás. Y lamentablemente ayer, escuchando a la Meloni, que como comprenderán no es santo de mi devoción, le contestaba a Macron, viste, que eran unos hipócritas, porque la acusaban a la Meloni, y dice: pero ustedes, cuando nosotros tenemos aquí a los inmigrantes, no los dejan pasar en Ventimiglia. Ustedes mataron a Gaddafi, y junto con lo cual hicieron, los criticaban, con lo cual hicieron que se esté produciendo todo eso que está pasando, habiendo desestabilizado a Libia. Y yo creo que es un problema muy, muy complicado. Por un lado está lo que hablaba Antonio también, todo esto de las pensiones, que también va, pero yo, digamos, no lo metería como un bloque general donde no hablemos de colonialismo y de un pasado colonial. Es decir, evidentemente son marginados, están en una situación determinada, pero el problema es el por qué y cuál es el origen de esta situación. Y hasta que Francia, como no quieren asumir ese pasado, pasa lo que pasa. Entonces surgen estas... La Le Pen, que ya tiene un 45% de los votos, como tuvo ahora en la última, y que lamentablemente, así como salieron la gente, en su mayoría racializados, como se les dice ahora, a manifestarse, digamos, con potencia, con fuerza, a generar disturbios, también salieron los otros, también salieron los otros con palos y demás a impedir que estos se manifestaran. Eso no se ha hablado mucho, pero también salían grupos de franceses a reprimir a los que se manifestaban y demás. Habría que... En Francia, por ejemplo, y aquí yo entiendo el laicismo, y me parece perfecto, pero digamos, en Francia, por ejemplo, en las escuelas no se puede llevar el velo, y hay un modelo de integración, de pseudo-integración. En Toronto, por ejemplo, que tiene otro modelo, que es el de fomentar la diversidad, y que cada uno, qué sé yo, y que no hace falta integrar, sino que la síntesis es lo que aportan las distintas culturas que vienen. No hay este problema. Y la otra vez tenía una alcaldesa que era de la India, que esto, que el otro. Ojito con no tener en cuenta lo que ha supuesto el pasado colonial. Porque hoy es Francia, y como va a ser... Esto se sumó a Bélgica también estos días, y a países que han tenido... Y a nosotros nos puede tocar también en una parte, si no entendemos esto. Así que, nada, eso. Creo que es importante meter como dentro de estos factores
compartiendo todo lo que dice Antonio, es el factor colonial y la influencia que ha tenido el haber procesado mal el ser una potencia. Francia tiene una gran deuda con África, una gran deuda. Y eso esta gente lo sabe. Estos franceses que son de segunda o de tercera generación de gente que viene de África lo sabe y lo tienen claro. Y están padeciendo en esa sociedad. Y no están ahí porque quieren. Están porque se han saqueado sus pueblos, se les ha sacado, y hoy no les queda otra que emigrar como para buscar. Sus padres no tuvieron otra que emigrar para buscar un futuro. Pero sus padres, buscando ese futuro, no han sido, digamos, la recepción que le dio la sociedad francesa no tuvo nada que ver con la que le dio a los otros, a los Pieds Noirs, por ejemplo. Tenim una telefonada i després deixem parlar ja a Toni Valero, que el tenim ahí esperant un rato. Bon dia, buenos días. Hola, buenos días, buen día. Buen día. Soy José. Dinos, José. Nada, comentar un poco respecto a la revuelta que está habiendo en Francia, ¿no? A raíz de bueno, este chico, ¿no? Que ha muerto por un disparo. Nagel, en control policial. Entonces, bueno, decir que la mayoría de los medios de comunicación, también políticos y políticas, están hablando bueno, están aprovechando este tema también para decir que es un tema un problema de inmigración, ¿no? Que la culpa no tienen los inmigrantes, que no puede haber tantos inmigrantes, que bueno, que es muy difícil la integración, que no se produce de alguna manera al final la integración cultural, multicultural, etcétera. Sin embargo, en todos los países de Europa, España, Francia, etcétera, pues viven inmigrantes entre otros países que son millonarias, son ricos y ricas, y no solo viven, sino que vienen y van y se integran perfectamente. Es una integración cultural armoniosa perfectamente y no hay ningún problema. Por lo tanto, el problema no es la integración cultural ni el problema son los inmigrantes. No lo es porque, como digo, los inmigrantes que son ricos vienen y no tienen ningún problema en integrarse y tal, ¿no? Entonces lo que hay detrás de todo esto simplemente es la miseria, la precariedad, la falta de futuro, una juventud que no tiene ningún tipo de futuro, y eso es lo que produce, bueno, pues que estalle en algún momento las revueltas, ¿no? Y el por qué, bueno, pues las causas principal, ¿no? Aunque tiene muchas ramificaciones, pero la causa principal es un sistema económico capitalista que no tiene solución para la juventud ni para nadie realmente, ¿no? Y entonces, bueno, el sistema capitalista es caos, y el caos después, pues la propia realidad la ofrece, ¿no? De alguna manera, pues da la cara, ¿no? Las cosas van dando la cara. Y ese es para mí, desde luego, es el principal problema, ¿no? O sea, si la juventud no tiene un futuro, no puede tener una vivienda digna, no se puede independizar, lo único que encuentra es precariedad, miseria. Entonces, ¿qué le pueden pedir a la juventud, ¿no? Y después, cuando ocurre una desgracia como esta, la gente dice, no, ha sido a causa de esto, que tampoco es verdad, porque esa es la gota en todo caso que colma el vaso. Lo que hay que ver es por qué se ha llenado el vaso y qué contenido tiene ese vaso, ¿no? Lo que pasa es que después llega un momento que sí, que a través de situaciones que se van acumulando, pues llega un día que salta la chispa por algún motivo, y en este caso ha sido la desgracia, ¿no? de este chico. En fin, era un poco comentar esto. Pues muchas gracias por llamar, José. Un abrazo, salud. Toni Valero. A veure, jo pense que, bueno, primer contextualitzar-los, està parlant molt de les causes i tal, jo vaig a intentar posar-lo més en el present. És a dir, això se dona en un context determinat on ja hi ha una bona part de la població que està en la pràctica qüestionant la realitat social. És a dir, venim d'enfrontaments molt serios per suposadament el tema de les pensions, que és el que ens arriba així, que totes les manifestacions i el moviment que hi havia tenia que veure en això, i és de veres que en el seu iniciament això ha sigut un element fonamental, però totes les mogudes que s'estaven donant i el moviment de contestació i quasi jo diria d'insubordinació que s'estava donant en França, hasta no res, fa molt poc, abans d'estos aconteciments de què estem parlant, estaven qüestionant
la pròpia realitat social i a més estava demostrant la possibilitat de que els moviments socials tingueren una dinàmica pròpia i una capacitat d'organització i de contestació pròpia no depenent dels temps electorals. Això no vol dir que no tinguin una relació o que després no se relacionen, però sí que és de veres que aquests moviments tenien una autonomia i estaven qüestionant, i a més qüestionant d'una forma també, poguérem dir, prou radical la situació que hi ha. És a dir, en aquest context és en el que se va dar això, que sí que és de veres que passa quasi, diguem, podríem dir quasi temporalment, no? Cada X temps, però clar, això no és més que un producte, com s'ha dit ara, del desenvolupament capitalista. És a dir, el desenvolupament en França del capitalisme, igual que en altres països, té un preu i aquest preu és l'excedent de població i aquest excedent de població per a que l'acumulació que necessiten les empreses i l'Estat siga el necessari i aquest excedent de població té que anar a poc, diguem, quedar-se sense drets, quedar-se exclòs socialment, perquè la financiació que se necessitaria per a que aquesta part de la població no estigués en aquestes condicions seria tan important o li pegaria un mos tan important al seu procés d'acumulació que si ho pogueren fer no ho hagueren creat. És a dir, el capitalisme no té les possibilitats de poder arreglar els líos que ell fa. Efectivament, tot el que s'està dient és així, són molts elements simbòlics els que s'ataquen i jo crec que en general el que se demostra també en això és algo que va en contra dels principis de lo que seria la política entesa des de la República Francesa i és la separació de ciutadania i nacionalitat. És a dir, ells sempre junten aquests dos conceptes. Entonces, es suposa que aquesta població, en la mesura que són ciutadans francesos i molts ja són de tercera generació, pues es suposa que en això tenen la nacionalitat francesa. Però, clar, això no és de veres. Ciutadania i nacionalitat són dues coses diferents. I en la mesura que no la tenen, què és el que fan? Pues que aquesta població excedent, aquesta població exclosa, damunt té uns colors determinats, és identificable. I entonces, pues clar, és molt fàcil poder ser utilitzats per un discurs racista o un discurs d'extrema dreta, però que en definitiva no va més que a intentar explicar, a intentar maquillar o com se vulgui dir, una contradicció que té que veure en el model econòmic i social. Ara, en este moment, en Europa, tenint en compte que, al meu entendre, el que se mos ve va ser una política socialment encara més restringida, doncs aquest tipus de situacions el que farà serà donar-li més, que s'engreugen encara més, sobretot en la mesura que és de veres, com he dit abans, que, per exemple, en un lloc com a França, els moviments socials han sigut capaços de desenvolupar una certa maduresa i una certa capacitat d'organització, però tampoc han tingut la possibilitat de desenvolupar alternatives o construccions que, junt en el propi procés de confrontació, vagi avançant un projecte de societat diferent. Per el contrari, moltes vegades, una part de la població que està envoltada en les pròpies protestes i tal, després, a l'hora d'elegir la representació institucional, al final li dona el vot justament, a lo millor, a qui més està afavorint-se d'aquesta mateixa situació. Antonio. Bueno, yo creo que ya hemos señalado un poco el origen de estas cosas, ¿no? De lo que pasa en Francia y de lo que puede ocurrir en otros países, ¿no? Como Bélgica, Alemania o el Reino Unido, incluso España, que cada vez tiene más población que
aunque ha nacido aquí, pero sus orígenes culturales y el origen de donde han vivido y se han formado, pues son África o en las Antillas o cualquier otro país donde estos países han tenido colonias. Y en el caso de Francia, la colonización es que no se ha interrumpido. El hecho de que le hayan dado la independencia pues, a todo lo que tienen en África, tanto la oriental como la occidental, siguen los bancos nacionales de estos países bajo la tutela del Banco de Francia, ¿no? Que son los que marcan un poco la acuñación de moneda y un poco los intereses que se cobran. O sea que la política económica está en manos del Banco de Francia, ¿no? Y por otro lado, las élites económicas y militares y tal de estos países también se han formado en Francia, con lo cual tienen un vínculo con la metrópoli, ¿no? Con la antigua metrópoli. De hecho, hay sitios donde todavía hay policía y militares franceses manteniendo el orden nacional allí, ¿no? Y entonces, si hay movimientos que quieren cambiar pues la realidad social o la economía y tal, pues chocan con las Fuerzas Armadas y con el propio gobierno porque, como digo, se han formado intelectualmente en París o en otros centros franceses. Y yo creo que Francia lo que tiene es un componente de la sociedad racista, ¿no? Es muy racista. Parece incluso más difícil integrarse en cuanto a cargos y todo esto en Francia por parte de las minorías, que no son tan minoritarias, porque, como digo, hay bastante población, que incluso en el Reino Unido, donde en Londres, por ejemplo, hay muchísimos cargos ya que son de origen pakistaní, hindú, antillano, y casi es más fácil, ¿no? Pero Francia parece que la piel blanca todavía tiene sus privilegios, ¿no? Y eso se tiene que acabar porque Europa cada vez va a tener más población de origen foráneo, ¿no? Es normal, se está envejeciendo la población, no nace gente y entonces tiene que traer mano de obra o permitir que vengan. Lo que pasa es que luego no los quiere integrar en sus mecanismos y en su sociedad. Y eso es un contraste. Interesa a las élites que esté esta población, pero también le interesa que haya choque, que haya rechazo, porque luego eso justifica la represión y el surgimiento de ideologías conservadoras, de extrema derecha y tal, que es donde se alimentan, ¿no? Entonces yo creo que la sociedad, la gente que estamos en los movimientos sociales, pues tenemos que apostar por la convivencia y por la integración, respetando las diferencias y todo eso. No se trata de que sean como nosotros, sino simplemente de que tengan los mismos derechos. Robbie, ¿quieres apuntar algo más? Yo creo que más o menos está visto. Yo te digo, creo que en todo este análisis es importante, aparte de tener, por supuesto, los mismos derechos y el hecho de promover a estos colectivos, creo que hay que profundizar un poquito más en lo que ha implicado el factor colonial. Creo que no está bien procesado y sobre todo en países como Francia. Factor colonial tiene influencia. No diluyamos solamente esto es lo que ha pasado ahora con las pensiones o solamente tratemos de ver un poquito más atrás y que es lo que nos va a permitir ver adelante. Creo que el factor colonial parece que a veces se resiste un poco a ver el ingrediente que tiene esto en este tipo de historia y solamente lo vemos desde. No es solamente cuestión de igualdad de derechos, de igualdad, creo que es una cosa más profunda y que va mucho más allá y que tiene que ver con la dialéctica que ha habido entre el colonizado y el colonizador y cómo ha ido evolucionando. Toni Valero, ¿algo más que apuntar de Francia? Está silenciado, Toni, está silenciado. Que crec que ja el més important sobre el tema ja està dit. Molt bé, doncs si voleu anem canviant de tema. Si no se vos queda res que apuntar, que afegir d'això, anem a parlar de la última idea del Círculo de Empresarios. Voleu que parlem d'això que han llançat d'allargar l'edat de jubilació fins als 72 anys. Bueno, parlen d'un tram que va de 68 a 72 anys, és el que han dit el Círculo de Empresarios. Una proposta que la resposta per banda del Partit Socialista ha dit que hi ha que estudiar-ho amb calma. Avui ficàvem un àudio d'una representant de Podemos a un programa de Canal Red que deia que la resposta era enviar-los a prendre vamos, de mandarlos a tomar por culo. Tenía que ser la respuesta y tenía que dar la izquierda a esta propuesta. Parlem un poc d'això, si voleu.
No sé qui vol començar. Antonio, ¿volves a comenzar tú? Que hemos hecho eso ronda. de estar aquí me da unos ciertos privilegios, ¿no? Bueno, yo creo que esto Dicen que cobras más tú. todos, ¿no? Nos Los han dicho cuatro que estamos te pagan aquí más. y algún oyente que quiera llamar, ¿no? Mm. Bueno, yo creo que esto hay que tomarlo como lo que es, ¿no? Es un globo sonda, tiene que haber tontos útiles que de vez en cuando lancen esta idea, que se viene manejando hace mucho tiempo, ¿no? Así igual nos parece menos malo lo que van a Claro, claro, digo, menos mal que estamos en los 67, ¿no? Claro. Sí, porque también hubo respuesta, lo comentábamos ayer, ¿no? De los sindicatos del régimen, ¿no? Sí, sí, claro, han dicho que es una barbaridad, que esto no hay derecho, que es una locura y tal. Pero bien que negociaron pasar de los 65 a los 67, cuando no había ninguna necesidad y era un absurdo, ¿no? Porque en aquel momento, y ahora también, pues lo que hace falta es abrir el mercado a la gente joven, ¿no? Que se jubilen los mayores y trabajen los jóvenes. Pero claro, llevando la edad de jubilación más hacia atrás, pues lo que haces es que no se crean esas vacantes. Y haber trabajado hasta los 65 años, pues era ya una aportación bastante importante a la economía, ¿no? No hacía falta retrasarlo a los 67. Pero como digo, como eso era una idea, una negociación y un pacto de gente de izquierdas, gente progresista, UGT, comisiones, el PSOE, pues apenas hubo críticas. Bueno, de hecho, nadie se había enterado de que nos estábamos retrasando la edad de jubilación. Ahora ya estamos en los 66 y pico, ¿no? Para el 2027, que está ya al lado de la esquina, ¿no? Pues ya será a los 67, salvo que hayas tenido el dudoso privilegio, pero al fin y al cabo es un privilegio, de haber trabajado 38 años y medio, que no es fácil con el trabajo este precario que hay ahora y los contratos fijos discontinuos y todas estas cosas, ¿no? Por tanto, de hecho, se ha retrasado hasta los 67, ¿no? El que se jubile a los 65 será cada vez menos población. Y claro, lo hace perdiendo poder. Y lo hace perdiendo, claro, porque ¿no? Si no tienes todos esos años, los 38 y medio cotizados, vas a perder la pensión que te queda, ¿no? Una parte importante. Bueno, pues decir a los 72 años pues, o más puede parecer una locura, pero va abriendo la puerta a esa posibilidad. Claro, te lo justifican, bueno, pues que igual un catedrático, un científico, pues bueno, que está en la flor de la vida, con muchísima más experiencia, tiene trabajos, investigaciones en marcha, pues entonces que se retrase. Pero claro, lo lanzan así en general y la verdad es que a la gente le sorprende, pues bueno, pues que un albañil, un hombre que esté en la cadena, alguien que esté en las cajas de un supermercado, pues alargarle otros 4 o 5 años después de los 65 es una locura y además la salud no se lo permite, no está en plenas condiciones. Pero como digo, sí que abre la puerta a que se hable y a que vaya calando la idea de que vivimos más años y eso también está en tela de juicio, está en discusión. Se están haciendo estudios, por ejemplo, ciudades, Barcelona, Madrid y tal, que en los barrios ricos sí que es posible que se haya alargado un poco la edad de jubilación, pero la diferencia con los barrios pobres ya es de 3 o 4 años. Es decir, los pobres, como es normal, mueren antes porque tienen menos calidad de vida, tienen peores viviendas, peores cuidados, tienen más riesgos, peor asistencia sanitaria y entonces pues mueren más jóvenes. Por lo tanto, decir que se está alargando la vida es una cosa que podía ser cierta hasta hace unos años, pero ahora empieza ya a cuestionarse y puede ir en retroceso, con lo cual no hay ninguna necesidad de que tengamos que trabajar más años. Y sobre todo en esas profesiones, que es lo que tiene la mayoría de la gente, pues que es un trabajo físico, de mucho desgaste, de muchas lesiones, de mucho riesgo y por tanto no hay ninguna necesidad de obligar a la gente a jubilarse más tarde. Pero como digo, el debate está ahí, lo han lanzado ya hace mucho tiempo, los bancos, las aseguradoras, porque es un pastel muy goloso el que la gente se tenga que hacer también una pensión privada, un seguro de jubilación con una compañía privada. Y esto no es solamente en España, esto está en todos los sitios, en Estados Unidos, en Francia ya vemos la respuesta que hay, que lo comentábamos en el punto anterior, porque allí también pues, hay un intento de retrasar la edad de jubilación. Bien es cierto que allí se jubilan bastante más jóvenes que aquí, aunque luego hay una serie de complementos, con lo cual pues también está en riesgo que si la gente se jubila a la edad en que puede, pierde una parte de la pensión, pero son pensiones bastante más abultadas que las nuestras. Pero como digo, y para terminar esta primera intervención, es una ofensiva que no solamente se lanza en España, sino que la ultraderecha económica y los ultraliberales la llevan ya lanzando periódicamente durante los últimos 10 o 15 años. O sea que volveremos a ver iniciativas de estas
Es verdad que el que la hace queda como tonto y lo insultan, pero luego va calando por otros vericuetos, entra en la negociación del Pacto de Toledo. Hay políticos ya más progresistas que dicen, hombre, no se puede, eso habría que hablarlo. Claro, habría que hablarlo, que supone que ya empiezas a aceptarlo o que hay que negociar, en vez de rechazarlo frontalmente, que es la misión que tenemos pues la gente de abajo. Robbie, Sí, a ti te veo para jubilarte a los 72 también. Sí. Mi historia es más dura todavía en ese sentido. Mira, yo contestaría como la de Podemos, esta que decía. No, creo que es la respuesta más adecuada. No, con las jubilaciones lo que está pasando y que va a pasar en todos los órdenes es que cada vez el desarrollo que está teniendo el capitalismo hace inviable, si no hay cambios radicales en el modelo, incluso hace inviable para ellos la democracia. Por eso cada vez necesitan gobiernos más autoritarios, más jodidos, que puedan imponer, si es necesario con la represión, el modelo de este capitalismo financiero. Entonces ya no parece que hay que discutirlo siempre en el marco del Pacto de Toledo. Bueno, si el Pacto de Toledo, por el tema de que ahora antes los 4 creo que sustentaban a un jubilado y ahora son 2, no da el dinero suficiente, habrá que obtenerlo de otros lados, habrá que cobrar impuestos a quien haya que cobrarlos y demás. Pero como bien dice Antonio, ellos las quieren todas. Es decir, los bancos quieren aprovechar estos fondos de pensiones. En algunos países han conseguido, como se hizo, como había pasado en Argentina, en la época de cuando se privatizaron las jubilaciones, entonces el Banco Santander y el BBV estaban contentísimos, y cuando se nacionalizaron en el gobierno de Néstor Kirchner, ahí fue cuando el país empezó a tirar mierda contra el gobierno argentino y demás, ¿no? No, ellos las quieren todas. Lo que no quieren es pagar las 60.000 millones que nos deben, con los cuales se podrían hacer unas cuantas viviendas que faltarían. Imagínate, 60.000 millones. Calcula las que te salen por millón y calcula que son 60.000. Son unos cientos de miles de viviendas, no es joda. Y bueno, y las quieren todas, y así van a seguir. Y así van a seguir. Y mañana nos van a pedir qué sé yo, no sé lo que nos van a pedir. Van a decir que nos den por el culo y que ya no hay Estado, pero no el no Estado que quieren ustedes y que ojalá algún día llegáramos a él, yo me apunto, no, sino el Estado de los ahora mal llamados libertarios, que encima son unos usurpadores de nombre, les han robado el nombre, compañeros, esos hijos de puta. En fin, me calienta, loco, entonces no voy a decir más nada, ya lo dijo Antonio, pero da mucha bronca, mucha bronca. Y que estemos, bueno, eso va a ser el próximo tema, y que estemos en las proximidades dentro de unos días estoy con mucha bronca. Telefonada y després Toni Valero, altra vegada. Bon dia, buenos días. Hola, buenos días. Soy Paco de Valencia. Mira, Paco. Hay que comentar que el consenso social se ha acabado. Desde hace ya 20 o 25 años para acá y al menos y eso se ha acabado. Y hay estudios, muchos estudios hechos, que la diferencia de la esperanza de vida entre los barrios pobres y los barrios ricos es de 10 y 15 años de diferencia de esperanza de vida, ¿eh? Hay estudios hechos aquí en España, en Madrid, en Barcelona, y esos son números reales. Claro, bueno, la chica esa no va a estar cabreada con lo que dice su padre con 72 años en la mina, pero estamos pirados. Ese que habla me gustaría llevármelo allí. Es lo mejor. Llevárselo allí con su padre a la mina, llevárselo allí, que es cuando uno ve las cosas. Bueno, buenos días a todos. Buen día, gracias por llamar, Paco. Salud. Toni Valero. Podrían decir que la consigna que sería algo así como trabajar hasta la muerte, ¿no? És lo que són les noves condicions d'esclavitud o pseudoesclavitud del segle XXI. A les persones majors això, però que ningú pensi que realment això té que veure en l'empleo. És a dir, les persones, encara que tinguin
esa edad para jubilar-se. Això l'únic que vol dir és que no se li va pagar la jubilació hasta aquesta edat, no que van a tindre treball en les condicions econòmiques actuals. Per tant, de què estem parlant realment? No, és que tu vas a treballar i després, bueno, no, la foto que posen, el treball intel·lectual, el treball... Això, per res. Això el que significa és que bona part de la classe obrera que se suposava que tenia una jubilació en un moment determinat, al allargar-ho de tal forma, el que realment se va allargar és un espai de no contratable. Perquè la veritat, el que està ocorrent en sèrio, i qualsevol que estiga al carrer i que estiga en aquests temes ho sap, és que cada vegada n'hi ha una bolsa de població que no va tindre baixa metge perquè no té condicions per poder tindre la baixa metge, però són el que els professionals de lo social diuen incontratables. És a dir, són persones que, per la seva pròpia formació, perquè és gent que ha treballat tota la vida en els treballs, diguem, més penosos o manuals, i doncs ja no té aquesta capacitat de poder vendre el seu físic com podia tindre fa uns anys. I no ho va fer, i són persones que ja queden fora totalment del mercat laboral i de la possibilitat. Llavors, clar, si tu damunt el que fas és que la seva jubilació encara la retrases més, el que vas a fer és que vas a tindre un bloc de persones, un grapat de persones, però important, que el que no van a tindre són cap tipus d'ingressos. I què és el que passa? Que allí se queden en la mateixa situació que l'emigrant, per fer la comparança, que ve així i fins als 3 anys no pot tindre un contracte normal i tal. Què és el que estàs constituint? Aquesta base de mercat, per dir-ho d'alguna manera, de mercat negre, de gent disposada a fer qualsevol cosa que pugui fer a canvi del que siga sense cap dret social, sense cap contractació i que estigui ahí. I això per què? Pues al final, per lo mateix que lo dels plans de pensions. Per complementar no sé què, se veu com una forma de complementació d'una prestació, com una forma de no sé què, però al final, en aquestes mesures, el que s'està fent és creant una base social de pèrdua absoluta de drets laborals i de drets de ciutadania. I, efectivament, teniu tota la raó, el que estic dient, estos són globos sonda, que tu la molles per ahí, al principi diu vaig a barbaritat, però acaba parlant-se d'això i negociant-se això i mirant-lo com si fos una cosa normal, no? Quan jo crec que estem en un moment de l'economia i tal que el que se haurien de plantejar, per suposat, és justament el contrari. A mi em sembla que la referència de 60 anys a l'hora de plantejar-se la jubilació és inclús massa. N'hi hauria que plantejar-se fins i tot abans tenint en compte el propi mercat laboral i tenint en compte les pròpies condicions que se donen. El problema és que tenim una part de la població que el que ha treballat ha sigut tota la vida en els treballs més mecànics, en els treballs més penosos i, efectivament, ara se queda en la situació en la que estem parlant. Antonio, estos globos sonda lo que no nos hacen es apoyar esas movilizaciones de los pensionistas, por lo que vemos. Y vamos, no, claro, vamos a donde duele. Es paradigmático, ¿no? Que lo que ocurre con estas cosas. Que todos están viendo que es una tontería, que es un desvarío, pero sí que tiene su influencia. Debilita la movilización de los pensionistas, pues bueno, con lo que estáis cobrando y con los que suben las pensiones, ahora de qué os quejáis, ¿no? Y luego además, pues hace que se frene un poco la idea que comentaba Tony hace un momento de que lo que hay que hacer es hablar de adelantar la edad de jubilación, que es lo que veníamos hablando ya últimamente. Hay gente que decía a los 62, gente que decía a los 60, porque se entendía que la gente necesita retirarse y tener unos años para descansar, ¿no? Y además, teniendo en cuenta que la producción que generamos los trabajadores se ha multiplicado por 4 o por 5. Es decir, que lo que uno produce ahora en 8 horas no tiene nada que ver con lo que se producía hace 40 o 50 años. Ahora se genera muchísima más riqueza por un trabajador. Entonces, a los 60 años ya ha generado derechos de pensión, aunque viviera 150 años, que no los va a vivir, por cierto. Entonces, no tiene sentido. Pero claro, esta gente pues va lanzando eso y va calando y sí que tiene su efecto.
Bien, es verdad que ese círculo de empresarios, que es una entidad o una fundación de ultraliberales, economistas, pero que no tiene representatividad de los empresarios. De hecho, el presidente de la COE, el Garamendi, ya dijo, hombre, ¿dónde va este? Nosotros ya hemos negociado con los agentes sociales y tenemos unos acuerdos y va bien. Ya llegará el momento, cuando no tenéis vosotros la potestad de hablar en nombre de los empresarios. Pero sí que hace daño, igual que cuando habla de que funciona mejor lo privado que lo público. Esas letanías que te repiten una y otra vez de que no hay dinero para las pensiones, que se va a agotar y que está condenado el sistema, que no se puede alargar más. Es mentira, pero de tanto repetirlo, pues va minando, y aunque no consiguen sus objetivos, por lo menos sí que frenan las iniciativas y las demandas de mejoras y de adelantar la edad de jubilación y aumentar las pensiones y todo eso, que es lo lógico y lo sensato. Pero claro, con estos mensajes, si tú sales por el otro lado, te dicen, eres un radical, tú no vives la realidad, tú eres un provocador y no tiene sentido lo que estás diciendo. Cuando hace 20 años sí que todos decíamos adelantar la edad de jubilación y un montón de consignas que eran lógicas y que no se cargaban el sistema, como se ha ido demostrando. Pero esta gente está haciendo daño porque tienen sus altavoces. Si no lo saca la Sexta, pues se van a Intereconomía, se van a la COPE, que ahí lo sacan todo, y como les hace coincidir con sus planteamientos, pues tienen difusión, y hacen bastante daño a la conciencia de la gente. Que tampoco deberíamos permitir que se desvinculara este debate de las pensiones con el tema del paro juvenil, ¿no? Yo creo que va muy ligado también todo esto, ¿no? Va ligado y nos lo venden por separado. Y nos lo venden por separado, claro. Si lo que hacemos es alargar la vida de la gente que está trabajando en empleos, digamos, estables y de calidad, y lo que hacemos es prejubilaciones y ya se va reduciendo plantillas en empresas, pues, Correo, Renfe, todas estas empresas donde sí que prejubilaciones y ERES que van acabando, y ERES y tal, acabando con lugares de trabajo. Claro, ¿no? Luego lo que surge son empleos precarios, que sí, se crean muchos contratos. Podemos estar muy contentos y celebrarlo todo lo que queramos de cara a las elecciones, el empleo que se está creando. Pero hay una segunda parte, una letra pequeña, que dice que los contratos que están aumentando son los de a tiempo parcial y los fijos discontinuos, es decir, contratos basura y salarios de hambre, porque cobras un mes y luego 2 estás sin cobrar. No tienes estabilidad, no tienes formación y son trabajos basura. Y ese no es el futuro para la juventud. Una juventud que, como dicen desde la tele, pues es la más preparada, con sus másteres, con sus 2 carreras. ¿Para qué? Para repartir pizzas o para trabajar 2 semanas en verano y luego estar 5 meses parado y luego tener que estar rellenando solicitudes y haciendo oposiciones. Es que no es futuro, y por tanto lo que hay que hacer es a la gente mayor que ya ha rendido todo lo que podía, pues retirarla del mercado laboral y crear empleos estables para la gente joven, para que pueda estabilizarse, pueda comprarse una casa, pueda comprarse lo que quiera, o por lo menos que tenga derecho a vivir sin sobresaltos y a eternizarse en casa de los padres hasta los 40 o los 45, no sé a qué edad se va a poder marchar la gente de casa. Creo que nunca ya. Robbie. Sí, es que todas las miradas que vienen desde la política a veces parecen muy cortas, porque si vemos el desarrollo, como bien decía Antonio, el tema de la productividad, el aumento de la productividad, ligándolo a lo que producimos, cómo lo producimos y cómo eso opera en el cambio climático, por ejemplo. Y hay una tendencia que el único lugar donde va a poder, o se podría aumentar el empleo, porque el empleo se va a ir reduciendo, y eso es así. Para eso se vienen los robots, se vienen un montón, hasta la inteligencia artificial, que una clase media creía que estaba salvada, y ahora le van a hacer desaparecer la mitad de los puestos de trabajo. Entonces, evidentemente, esa gente que queda, quedan los cuidados, queda el trabajo en la cultura, queda el ocio. Entonces, si no se empieza a prever ese cambio de modelo, no sé a dónde vamos a ir a parar. Quiero decir que el trabajo está claro. Bueno, el gato, que tampoco está contento con el gato que pague su carnet. El trabajo está claro que se va a ir reduciendo. Entonces yo creo que el trabajo hay que ir repartiéndolo y hay que ir imaginando otras maneras de trabajar. Y aquí se pone también sobre la mesa el tema de la pensión universal,
de la asignación universal. Y a veces parece como que estamos discutiendo muy la coyuntura, ¿no? Estamos discutiendo a 3 años, a 4 años, a 5 años. Y ellos seguramente no, ¿sabes? Ellos seguramente tienen gente que se lo está pensando y tiene equipos trabajando en todo esto, qué sé yo. Y el riesgo este que corre que la democracia acá se vaya achicando más, que se está viendo, seguro que tiene que ver con eso. Entonces puede que terminemos, ahora decimos que una tercera parte de la humanidad, una cuarta parte está excluida. Yo creo que finalmente vamos a estar un 90% excluidos, como no espabilemos y no empecemos a ver las cosas con un poco más de perspectiva. Claro, estas cosas no traen votos, esa es la joda, ese es el problema. Y cuando vayan a traer votos ya va a ser demasiado tarde, pues vamos a estar. Entonces creo que tenemos que reflexionar seriamente en ese sentido. Toni Valero, per cert, estava parlant ara Robi i estava recordant, me dic, abans encara tenien debats i discussions sobre si el model de renda bàsica havia de ser la universal o la de les iguals. Això ja ha passat a millor vida, no? Ja no parlem de renda bàsica des de que tragueren també lo de l'ingrés mínim vital i ens ho varen vendre com una renda bàsica, ese debat ja... Mal vendido. Eso es gato por liebre. Está bien, es una cosa que hay, no la había, pero no nos vendan gato por liebre, muchachos. Toni Valero. Clar, és que perfectament un dret que pot ser un dret universal i un dret social es pot convertir en una prestació que no siga més que, bueno, lo que passa. El que ocorreix és que en aquestes condicions determinades, justament en aquestes condicions que s'estan donant, és dir, en esta relació de forces que hi ha entre la població i els que manen, pues claro, el problema és que pareix que encara tinguem que donar gràcies i que el gran problema és que l'ingrés mínim vital és que no ha arribat. La discussió és que no arriba a tota la gent que hauria d'arribar. Però, com tu dius, el debat sobre és això la mesura adequada? Això era la mesura que necessitem? O el que necessitem és una altra cosa perquè el problema no sols és d'una xicoteta part de la població, sinó estem parlant de com mantindre el conjunt de la societat. Això no se planteja. Segueix plantejant l'ingrés mínim o totes les prestacions com una forma d'atendre a una part de la població que s'ha quedat fora o que està més vulnerable o això. En vez d'entendre que o són capaços de dissociar els drets elementals que tenim totes i que tenim tots més enllà de la relació laboral. Clar, això és clavar-se en el cor espiritual del capitalisme, si és que el capitalisme tinguera cor espiritual, no? Que és la relació entre tu vas a tindre perquè m'has de donar, la relació assalariada. I això és el cos del capitalisme. Quan tu planteges una forma d'organització social que atenta directament front a això, independentment que en altres coses no, i per tant està ahí i té les seues contradiccions. Però, clar, estàs atentant al cos del capitalisme. I, efectivament, la seva reacció, pues, mira, ja la tenim. Te donen, pues això que estic dient. És que me venden tal, me fan un ingrés i tal, i ja estem discutint que, hòstia, és que no l'arriba ni a la gent més pobra que le tindria que arribar, li arriba. Jo crec que, bueno, pues que algo d'això té que veure en lo que estem parlant. I, des de luego, me sembla també que hi ha que fer un plantejament, com heu dit, en el que se relacione tots els sectors de la societat. És a dir, si estem parlant de joves que no s'incorporen, què sentit té, com esteu dient, que ara a la gent major se li obliga, entre cometes, teòricament, a seguir treballant. Però és que és mentira, si és que jo ho he dit abans. Si és que no és que és perquè treballi, si no va poder emplear-se. La majoria, no dic jo alguna gent o en alguns sectors, clar, perquè l'altra cosa que n'hi hauria que dir és que estem en una societat absolutament diversa. I hi ha sectors que a lo millor que funcionen d'una mecànica determinada, però per a una bona part de la població pues, passa això.
I el que esteu dient bueno, són dues coses, lo de la intel·ligència artificial esta i lo dels robots, no? Vull dir, les dues coses juntes i tal. Pues no, jo simplement seria la pregunta de quina va ser l'edat de jubilació dels robots. Si va ser la mateixa o va augmentar o com anem a fer això, perquè a mi me pareix interessant, sobretot en la mesura que tindré que empatitzar en alguna màquina d'estes i entonces pues jo para preparar-me ja a veure com empatice, a veure si li puc dir, no, tranquil, que tu te jubiles a 40, perquè com tu eres de ferro i tal, tu no tens problemes. I tal, jo què sé. Dependrá si la batería es de litio o... Efectivament, però bueno, jo crec que aquest debat també és important, sobretot tenint en compte que les noves relacions emocionals i d'empatia van a ser en estos, bueno, pues, en estos personatges, ¿no? Antonio, ¿quieres apuntar algo más de esto que estamos hablando? Bueno, yo creo que ya está un poco tocado, ¿no? Simplemente, pues, reflexionar al socaire de lo que pasa, ¿no? De cómo nos ganan la partida y nos hacen rebobinar. Y yo creo que tenemos que seguir con nuestra matraca de jubilación a los 60 años, renta básica universal, es decir, aunque sea impopular, aunque nos digan que eso no se lleva, nosotros lo que hemos visto que es lógico y que es una aspiración social, lo tenemos que defender. Laboral. Nosotros no estamos buscando votos, no tenemos que agradar a las mayorías, sino simplemente crear conciencia y demostrar, sí que es cierto que tendremos que tener argumentos y tendremos que ir renovando el discurso, pero sin renunciar a nuestras inquietudes y a nuestras demandas que veníamos defendiendo. No tenemos que adecuar nuestro lenguaje a lo que nos dicen ahora. Es decir, como decís a los 72, pues no te vamos a decir a los 68. No. Nosotros tenemos que seguir con los 60 y con que haya empleo para todos y renta básica y pensiones suficientes y, bueno, lo de siempre, aunque no nos aplaudan y no nos saquen en la tele. Nosotros tenemos que seguir con nuestro mensaje. ¿Algo más que apuntar, Robbie, Tony, sobre este punto antes de que os cambie? No, que yo propongo que los robots se jubilen a los 100 años. Ahora, cambien de tema. Venim cap a València. Tenia apuntat jo per així. Prioritzar el transport privat al transport públic. Aliança en defensa dels mercats de l'Horta. València, política local. Què diguem? A veure qui comença. Dejamos descansar a Antonio y que entre Robbie primero. ¿Vols entrar tú, Robbie? Bueno, sí, con lo del cambio de modelo de transporte, nada, yo estoy contento porque voy a poder entrar con la furgoneta a la plaza del ayuntamiento. Y vamos a hacer caravanas por el barrio del Carmen con todos los chicos que tenemos coche y vamos a aparcar en las aceras y nos vamos a cagar en los carriles bici y vamos a aterrorizar a los peatones. Entonces era una reivindicación que venía sosteniendo desde hace muchísimo tiempo. Cuando juega el Valencia vamos a bloquear sin que nos multen todos los carriles bici, como veníamos haciendo. Así que nada, feliz, contento y bueno, esto se viene, la calle Colón otra vez va a poder ser, vamos a poder ir por todos lados y se va a acabar estos ciclistas de mierda que van por la calle y se dedican a atropellar viejas que no miran a nadie y que feliz porque se viene eso y si eso le sumamos el toro embolado que va a haber en el barrio del Carmen y bueno, y que la cultura por fin, vamos a centrarnos en nuestra verdadera cultura, que son las corridas. No puedo más que estar rebosante de alegría. ¿Qué querés que te diga? Tony Valero. Bueno, pues ya están aquí. Ya está. Es que están aquí. Es que no, voy a decir que, no sé, que no sorprenden. Bueno, porque no engañarán a ningú. No és que varen fer una campanya electoral i diguen no, nosaltres més ecologistes que anem a fer més encara que estos que són molt no sé què. No, ells digueren perfectament. Ara, on està el problema? Per mi, on està el problema? Que això ja es venia a vindre perquè les contradiccions socials n'hi havia molta gent que estava d'acord en que se fera, però no sols per la propaganda, sinó per el model de societat en el que estem.
Claro, és clar que n'hi ha una part de la població que no sos per ideologia també, però no sos per ideologia, sinó perquè ho pot fer per l'edat, per el moment, per un mogolló de coses, per el tipus de treball que té, li ve molt millor efectivament el que s'estava fent, on s'estava apuntant, perquè jo crec que tampoc s'estava fent tant, però bueno, on s'estava apuntant en el govern anterior i en més desenvolupat, això li venia bé. Estava d'acord ideològicament, independentment d'estar d'acord o no, lo podia fer. No tota la gent que agafava una bicicleta i anava en bicicleta o anava tal, o l'augment de la gent a peu tal, era per una qüestió ideològica, una gran reflexió sobre el món i la crisi ecològica i no sé què, sinó simplement perquè li ve bé. Clar. Però n'hi ha una part de la població a la que no li ve bé. I això és així. Més enllà del maquillatge que el posem, de la ideologia que ho justifique, de lo que tu vulguis, que no le ve bé. No le ve bé, pues, por lo que sabem, perquè n'hi ha que estar una hora i una forma determinada en el curro, però mogolló de coses que no me vaig a posar ara a explicar i que d'alguna manera tots sabem. Quina és la història? Al meu entendre, que entre aquestes necessitats diferents i aquestes opinions diferents, clar, hi ha que treballar socialment per a poder aconseguir que la majoria de la població accepte, independentment de que li vinga millor o pitjor, no que accepte, sinó que estigui a favor d'un model, pues el que teníem, més això, ¿no? Entonces, clar, ahí està, jo crec que ahí està el problema, perquè el problema no és que el facin, que facin això. El problema és que una part de la població important està aplaudint-lo i li pareix molt bé que se faça. I no l'està aplaudint-lo perquè siga mal, perquè estigui posseït per el demoni capitalista. Ho està aplaudint-lo perquè dintre de les contradiccions que n'hi ha en el capitalisme li dona una eixida que per ell és millor. I lluitar contra això n'hi ha que fer-lo tocant, al meu entendre, a lo millor més tecles del piano de les que es tocaven o de les que s'han pogut tocar fins ara. Antonio, por cierto, hay quien nos pregunta que de qué estamos hablando. Lo hemos dicho antes, en el cambio de modelo de movilidad, de favorecer el transporte privado frente al transporte público. Por ejemplo, lo que se está hablando ya de la calle Colón, de eliminar un carril de bus MT, un carril de estos de MT, para favorecer y abrir también la calle Colón desde la Porta a la Mar hasta el centro de Valencia. Estamos hablando también de lo que ha ocurrido con los mercados municipales, la tira de contar, que parece ser que desde que el Ayuntamiento de Valencia quiere ir eliminándola, y desde asociaciones de vecinos también estábamos leyendo que hay una alianza también para que esto no le sea tan fácil al Ayuntamiento. Bueno, de todo esto estamos hablando, de las nuevas, entre comillas, lo de nuevas políticas del Ayuntamiento de Valencia. ¿No? Más o menos es eso de lo que estamos hablando, Antonio. Pues sí, bien está que lo centres, porque la verdad es que es la nueva imagen de las autoridades que acaban de entrar, ¿no? Pero claro, de nuevo no tiene nada por qué volver a cosas antiguas y además cosas desfasadas, porque es que va contra toda lógica. Las ciudades europeas hace años que han avanzado en el sentido contrario, incluso han llegado mucho más lejos, porque bien es cierto que el ayuntamiento que teníamos hasta hace 4 días había dado algunos brochazos, pero en líneas generales se quedó corto. Ahí tenemos pues el tema de la entrada de la carretera de Barcelona por Alboraya, que se comió no sé cuántos metros cuadrados de huerta, el tema de la ampliación del puerto, es decir, que globalmente no ha revertido las cosas, pero sí que ha tenido detalles y había dado pinceladas de lo que podría ser una ciudad moderna de dimensiones humanas como Valencia, porque reúne las condiciones, al no ser una gran ciudad, por el clima, porque es muy llana, que se podía haber arreglado muy bien. Pues más bicicletas, más calles peatonales, y no pasa nada porque los coches no lleguen al centro de la ciudad. Si es que llegas en un momento caminando, desde la ronda que te digan que es la última. Si en Fallas podemos llegar y se cierra casi todo a la ciudad y no pasa nada, pues el resto también. Es cierto que había que poner más autobuses, más frecuentes, había que poner más cercanías, pero ese es el camino, esa era la línea. Y los que entran nuevos, si de verdad quieren cambiar, lo que tienen que haber hecho es acelerar esos cambios. No revertir todo lo que habían hecho como una venganza, una rabieta de chiquillo, decir, pues todo lo que tú has puesto yo ahora voy y lo quito, y no te junto. Y quito la placa del 15M, que no dice nada prácticamente,
y al Puente de las Flores le voy a poner Rita Barberá como símbolo de la locura y de la corrupción y del despilfarro, porque es lo que representa esa alcaldía, esa persona que ocupó la alcaldía durante tantos años, y es simplemente, si tú no me dejas pasar por Colón, pues yo pongo un carril más, que no hay ninguna necesidad, que se ha demostrado que la ciudad funciona bien y no pasa nada. Imagino que tienen más objetivos de ir cambiando cosas, ¿no? El tema de los mercados de proximidad, el tema de la tira de contar, que es que 4 agricultores de los pocos que quedan en el Horta de Valencia, pues que puedan vender sus productos una vez a la semana directamente a la gente que quiera ir. Si el Corte Inglés ni Carrefour va a notar esa competencia, es que no es competencia para ellos, pero es una posibilidad de que la gente conozca pues otro tipo de productos que vienen de aquí al lado, que saben a tomate o saben a naranja, cosa difícil hoy día en los productos que compramos en los hipermercados, y entonces eso es algo que se está haciendo en muchísimos sitios, con independencia de que el gobierno sea de centro o sea de derechas, en Bélgica, en Alemania, en todos los sitios están haciendo cosas de esas ya. Y están humanizando las ciudades y cargándose el transporte privado y los coches donde solo va una persona, si es que no tiene sentido. Y ya la gente además se está olvidando de esas cosas. Hoy día, para un joven, su ambición no es cumplir 18 años, sacarse el carnet y comprarse un coche. Por un lado, porque no tienen dinero, y por otro, porque tampoco les dice nada. Prefieren ir con la bici, o como hay modalidades que si tienes que ir de viaje, pues te alquilas un coche y luego lo devuelves y ya en un año ya no tienes que volver a tocarlo. Y el otro es un gasto que tienes todas las semanas, el que tiene un vehículo propio. Es decir, va contra toda lógica. Y por tanto, pues no tiene sentido que se hayan enfrascado en esta revancha tonta de destruir todo lo que han hecho los anteriores. También con la dificultad de que habrá cosas que sí pueden hacerla. Cambiar el color de los bancos, quitar la bandera arcoíris, bueno, eso seguramente no pasa nada. Pero hay muchos otros cambios que se han hecho en base a unos presupuestos y a las subvenciones europeas que había por combatir el tráfico rodado o por el carril bici, que eso está subvencionado y que como lo quites, pues seguramente vas a tener que pagar una multa o vas a tener dificultades. Como mínimo devolver lo que te han dado. Devolver lo que te han dado, y también te juegas el riesgo de que haya colectivos sociales y movimientos vecinales y tal que te demanden, que vayan a juicio y que lo pierdas, con lo cual tendrás que pagar el juicio y tendrás que revertir lo que has intentado cargarte. Entonces, me parece una tontería y una forma de despilfarrar el dinero de los contribuyentes. Pobres y tontos son los que los han votado si se conforman con que hagan eso. Yo imagino que los habían votado para que hicieran cosas mejores, ¿no? No para que empeoren y volvamos a hace 40 años. En fin, me parece una locura y debería haber respuesta. Roby, ¿algo más que apuntar? Casi no te pillo. Sí, he tenido que apartar a mi compañía porque se había ensayado con la pantalla. No conforme con romper un vaso, me saltaba la pantalla. Y no, yo creo que ahora también otra que se viene es la Copa América, dice que la quieren reimplantar, con lo cual, si le faltaba algo más para que suban los alquileres, se va a venir otro subidón de aquí nada nos reabren el circuito de Fórmula 1 otra vez. Sí. Y que la avenida de Blasco Ibáñez llegue hasta el mar, que se demostró que era un absurdo, ¿no? Pues ahora vuelven con las mismas. Y después, esto no es directamente del ayuntamiento, pero está ligado, porque ya la comunidad mismo no va a declarar sola tensionada a Valencia. O sea, aquí estamos fenómenos. Los alquileres están de puta madre, vivimos genial, no aumentó. Es alucinante el aumento de la vivienda. Yo no sé si están... a mí me pasa por participar en distintos grupos de gente que viene, qué sé yo. El subidón que han pegado es terrible, terrible. Los alquileres. Y además ahora como hay tanta demanda, te piden 6 meses de adelanto. Bueno, el modelo de ciudad está claro, cada vez es más accesible a nosotros. Toni Valero. Sí, yo volia comentar sobre el tema dels mercats. Efectivament, me pareix una salvatjada el plantejament i, de fet, crec que d'alguna manera estan insinuant que el mateix no terminen de fer-lo, no es terminen de tancar o tal. Ahí estan. Pareix que la resposta li s'ha fet un poc canviar d'opinió, això és el que em referia jo un poc també abans. No? Clar, això vull dir que està encara en l'aire, no? Que no és... Perquè, clar, ahí és que els interessos que s'estan enfrontant són evidents, no? Les grans multinacionals, els grans tal, les grans superfícies i tal,
i el xicotet productor, el xicotet agricultor que fa i que necessita d'una manera pues, diferente la posibilidad de comercializar y sobre todo de comercializarlo de una forma directa. El que pasa que yo, Antonio ho ha dit i té tota la raó, no? Que no son competencia, com dir, joder, es que más que son cabrons que estos que no son competencia están afonant-los, ¿no? Pero si eso sería una cosa meramente simbólica. Yo el que penso es que ahí está la clave. Hasta que no siga competencia de veres, és a dir, hasta que aquesta confrontació no s'organitzi de tal manera i agafi la força necessària, difícilment i siga merament com és en aquests moments. I bueno, i en tot cas dius, vale, menos mal, almenys que siga així, però mentre que siga sols una qüestió més simbòlica i no se construïsquen les xarxes lo suficientment potents com per a que aquest tipus de producció i de comercialització vagi agafant espais, tot va dependre, pues, si és, com si diguérem, una anècdota o algo més complementari, o com se vulgui dir, pues, efectivament, lleguen ells i fan el que fan, no? Però simplement per marcar el terreny. És a dir, jo crec que s'estan fent, això que esteu dient de que s'estan comportant d'una forma immadura, de, pues ara me cabreo i ara lleve tot el que late, tal i qual. Jo crec que això també és una forma de marcar el terreny, perquè hi ha una diferència que jo crec que és important respecte a altres moments que a mi m'ha tocat com a molts de vosaltres, diverses centrales del PP. No és la primera vegada que los veo entrar, no? Vull dir que he sigut testic d'altres centrales del PP. Jo crec que ara la diferència està en que la possibilitat de la seva humanització o democratització, normalització, es dificulta molt per la presència i per com se relaciona el Vox. És a dir, el fet de que estigui a Vox condiciona de tal forma la política d'esta gent que, com a mínim, li fa molt complicat l'humanitzar-se. El que estava dient, una dreta europea. No, tampoc estic dient jo que ara se facin anarquistes, però, hòstia, per lo menos una dreta europea, una dreta un poc, no?, això de mirar, intentar fer ciutats sostenibles, que este tipus de comerç se puga desenvolupar. Este tipus de coses jo crec que fins que no canvien determinades històries van a ser molt complicades justament per la incorporació i per la relació que així se fa en l'extrema dreta. Perquè no és el mateix en altres puestos on en l'extrema dreta ni se parla, així que van a formar, i estan formant part ja consubstancialment del sistema, en la mesura que estan influint i participant directament en la gestió. Entonces, a mi me dona que això anirà junt en altres coses que esperem que se vagin a poc frenant i de totes formes jo crec que, com sempre, tot això va dependre un poc del nivell de consciència i d'organització de la població. Pel que està dient Toni, avui llegim una informació al diari La Veu, una informació de Joan Canela que parla de que la senyora Català està plantejant-se l'entrada al govern de l'Ajuntament de València, l'entrada al govern de Vox per a després del 23 de juliol. O sigui que, vamos, que això estava també... Cuando ya no tenga coste electoral. Claro. Yo creo que lo llevamos pensando mucho, o sea, también. Antonio, ¿quieres apuntar algo más de estas políticas locales? No, yo creo que es parte de lo que vamos a ver en los próximos meses, ¿no? Y bueno, con nuestro pan nos lo comeremos, ¿no? Es decir, a disfrutar lo votado, ¿no? Roby, Toni, ¿algo que apuntar más de Valencia ciudad? Porque vamos a seguir con el tema, digamos, institucional ahora enseguida, pero vamos a ampliar un poco más el foco y vamos a hablar de censura, vamos a hablar también de los líos en la izquierda, aquí en la izquierda valenciana. Ahora parece ser que toca la Diputación, que decían que iba a ser el organismo aquí en el País Valenciano que se iba a salvar. Que se iba a salvar. Se salvan los muebles. Se iba a salvar, pero parece ser que no se iban bien entre Compromís, PSPB y el partido
en Suneix, creo que es como se llama el partido del... Que era compañero del Partido Socialista. Era el alcalde de Ontinyent. Ontinyent. Y parece ser que ahí tampoco llegan a un acuerdo. Vamos con todo esto y con el diario de campaña. Antonio. Sí, bueno, pues como tú ibas introduciendo, el tema de la Diputación como que también es posible que se pierda, ¿eh? Porque claro, era el determinante el Jorge Rodríguez que había estado en el PSOE, pero lo apartaron, con tan mala suerte de que ahora él es determinante. Resulta que entre el PP y Vox suman 15, claro, y entre PSOE y Compromís también 15. Entonces era lo que él dijera. Ha negociado con ambos dos bloques y no parece que ninguno le da todo lo que ha dicho pide. Que si quieren que no gobierne PP y Vox, que voten a su candidata. Exactamente. Lo que va a hacer es ponerlos en un brete, decir, mira, me presento yo y me votáis a mí. No. Con lo cual, adiós a la Diputación de Valencia, que es una institución muy importante, con mucho poder y que administra muchos recursos, que podía estar en manos del PSOE o de la izquierda y que parece que también se va al centro-derecha o derecha-derecha, según lo queramos considerar, ¿no? Porque este hombre ya fue apartado por presuntos casos de corruptelas y tal, es decir, que tampoco es que, aun siendo del PSOE, también había sus sospechas. Pero mira, han tenido la mala suerte de que encima se le vuelve en contra, ¿no? Entonces yo creo que eso pues da idea de cómo están las cosas y cómo se van perdiendo posibilidades de incidir. El País Valenciano lo han perdido todo. Aquí no ha quedado un mueble que salvar. Quedaba la Diputación y ahora se pierde, ¿no? Y luego, pues nada, un poco enlazando con lo que tú comentabas de censuras y tal, pues está claro, es un peligro al que nos enfrentamos y ya se está viendo, ¿no? Lo que hace falta es que haya respuesta social y que la gente de la cultura siga movilizándose, y también la ciudadanía, ¿no? El tema de censurar películas de dibujos animados, canciones, que no haya conciertos en las lenguas propias, ha empezado por Asturias, pero puede acabar aquí también. Es decir, en la fiesta del pueblo no toca más que la orquesta que hace cha-cha-cha y cosas de estas, ¿no? Está llegando hasta Lope de Vega, ¿no? Y Lope de Vega, sí, que no es sospechoso que sea de Sumar ni nada de eso, ¿no? Vamos, es una locura, y estamos volviendo a la peor época del franquismo, ¿no? Cuando estaba la censura y los curas decían la película que se podía ver el domingo y todo eso, te ponían una calificación religiosa y eso iba a misa, valga la expresión, y nos ponían rombos en la tele y tal, y en cuanto salía un beso, pues a acostarse los niños, ¿no? Bueno, una locura, y que en el siglo XXI que volvamos a estas situaciones, yo creo que nos tiene que hacer reflexionar y que nos impliquemos un poco más. Está claro, lo hacen estos, es la derecha, ha sido un mal paso que ha dado la sociedad española, pero como gente comprometida y como gente inquieta, tenemos que echarnos a la calle y tenemos que defender la cultura. El tema de la libertad de expresión y aquella famosa pegatina que teníamos, pues esa hay que volver a sacarla y hay que volver a hacer teatro comprometido y a jugarnos que nos pongan multas de falta. Si se suspende un concierto, pues protestamos, y no podemos resignarnos a que se aplique la censura. Pero vamos, como digo, síntomas de que puede llegar a ocurrir están dándose, claro. Es lo que piden los de Vox para entrar. Es decir, bueno, si no me das concejalías o no me das consellerías, por lo menos vamos a negociar 50 puntos que se basan en cargarnos todo lo de la cultura, sobre todo la cultura autóctona y las lenguas propias de los territorios, el tema de la educación sexual a los niños en el colegio, que no sepan nada de esto porque se contaminan, en fin. Es una locura. Hay que sensibilizarse y hay que estar al tanto. No nos queda otra. Hay que pelear contra todos los gobiernos y contra este con más razón. Toni Valero, que tocava començar este espai i t'has escaquejat perquè no me dona compte. A veure, respecte a lo de la Diputació, jo crec que ahí demostra ja, independentment de les posicions polítiques i de tal, no? La mancança política que tenen, és dir, deixar passar este moment, deixar passar esta eixida que és de veres. Això podria ser una línia, pareix una xorrada, no? Dius, hòstia, la Diputació, si s'ha perdut tot, doncs sí, està vendint-la tal, però no, perquè la Diputació és el punt o el pont directe en l'administració de l'Estat. I si l'administració de l'Estat se conservara, per la via de la Diputació se podia perfectament fer com a mínim mínimes estratègies alternatives a l'altre, i per tant té importància, no és una cosa que dius, hòstia, bueno, això és simbòlic i tal, però no, té moltíssima importància. Deixar-lo perdre Xina, jo ja entenc
a lo mejor el odio a muerte y que haya tingut el conflicte en ell directament, pues imagine que los odios personals deurán de ser increíbles. Pero hay falta política, es decir, es que es increïble que se deixe per això quan tots sabem que les coses pues, relativament són negociables. I el punt de dir, bueno, pues ara me voteu a mi tenint no sé quants té, un poquet, no? Comparant-se tal, me voteu... Pues és clar que és una provocació, però jo el que crec és que no n'hi ha que caure la provocació, sinó intentar, bueno, a veure si, jo què sé, si arreglen un poc la cosa. I lo que s'està parlant del tema de la censura és significatiu que és la censura actual, la censura del segle XXI. És dir, no és una censura al modo franquista de dir el mateix acabem ahir també, però bueno, de moment no és tant i se està prohibit que es represente. La forma de censurar-lo és com que sabem que és imprescindible per a que una obra cultural, una obra d'art, en aquest cas representació, el que siga, se faça per la via del recolzament institucional, per dir-ho d'alguna forma, tu talles això, a més de fer-lo de la forma obscena que ho han fet, no? De coses que ja estaven contratades i tal. Però a lo que van, quin és el seu objectiu? Tallar el recolzament institucional imprescindible per a que l'expressió artística, l'expressió cultural pugui existir. I això és la forma de censura d'ara. Dic perquè aquesta característica, el que passa és que, a més, ho estan fent d'una forma grotesca i obscena, fins i tot coses que ja estaven escrites, que ja estaven signades, pues llevar-les, ja està. Però, i efectivament, això necessita, seria imprescindible una resposta de la gent del món de la cultura i de la pròpia població, dels usuaris del producte, una resposta crítica front a això i probablement té l'altra part de la lírica, és dir, és una invitació, com diu Antonio, a començar a ferramentes que hem oblidat i que les tenim ahí, actualitzar-les, agafar-les i fer-les. Clar, si al final és que no ens deixen res, doncs el mateix ens toca a començar a plantejar-nos una forma d'interpretació de l'art i de la cultura amb més participació de la gent. I a lo millor més bonico, més desenvolupat artísticament, però l'única manera de poder fer alguna cosa que signifique també que la població està ahí i utilitzar aquesta pròpia pràctica com l'espai de denúncia de lo que estan fent. Jo ho dic perquè jo crec que ja tenim que començar en estratègies de resistència. És que ja estan ahí. És que o comencem en estratègies de resistència o anem a seguir plorant encara que siga interiorment. Llavors, per mi la forma de plantejar-se això és dir, bueno, i en aquestes condicions, fent el que estan fent, a què ens obliguem? Bueno, doncs ens condiciona a aquest tipus de coses que podrien tindre contradictòriament elements positius a l'hora de la reorganització del cos social. Roby. Sí, con respecto a lo que estaban hablando de la censura y eso, bueno, no mucho más que agregar, creo que está claro. Con respecto al tema de la Diputación, creo que hay alguna cosa. Este hombre, el de Albaida, no sé cuánto, se reunió con todos los partidos, menos con Vox, y en cualquier caso excluyó, digamos, su apoyo a la candidatura del PP porque está Vox ahí metido, ¿no? Bueno, este hombre cuando lo bajaron, parece que era un tipo como muy apreciado, era un teniente, ¿no? Porque se fue del PSOE y sacó una mayoría terrible, sacó como un 70, un 80% contra el apoyo del PSOE. Y el tío se sintió como, y bueno, una vez que ha sido absuelto,
parece que tampoco muchos de los que habían hablado de él ni se disculparon, ni qué sé yo, que esto, que lo otro. Y bueno, lamentable que pasen estas cosas, lamentable, lamentable, lamentable. Yo supongo que al final, digamos, no, esto no pasará a mayores y que, bueno, será uno del PSOE o será él, que se reivindica, digamos, de izquierda, incluso para muchos que están a la izquierda del PSOE, ¿no? Eso en cuanto a lo demás. Pero lo más significativo del diario de campaña de esta semana me parece la reunión que hubo en octubre. Una reunión donde participaron muchísimos colectivos, convocada por la coordinadora feminista, donde se formaron distintas comisiones de acción para la movilización del 20, que esperemos sea una movilización histórica en Valencia. Una movilización, digamos, que está ligada a que no haya este retroceso en los derechos, que no volvamos 40 años atrás, que no se derogue la ley de memoria histórica, y bueno, a todo lo que ya sabemos que puede pasar si gana la extrema derecha. Y bueno, en este sentido, digamos, se va a trabajar ese día para que de la sociedad civil salga con fuerza este llamado a la participación. A la participación porque de algún modo otorgarles esa herramienta que sería la del Estado en general también, creo que se torna como muchísimo, muy peligroso. Y independientemente de lo que podamos pensar, yo creo que no hay que darles, yo me tomo estas elecciones como un acto de resistencia, como una manera, y ya estamos viendo las consecuencias, las tenemos a la vista de lo que ha pasado aquí en el Ayuntamiento y lo que ha pasado en la Generalitat. No quiero pensar lo que va a pasar cuando si tienen todo el Estado. Entonces, en ese sentido, el llamado de la coordinadora feminista, a la cual han adherido muchísimos colectivos, y creo que es muy importante que la gente participe, respetando, digamos, a quienes piensen que no hay que ir a votar, pero creo que nos estamos jugando mucho. Y bueno, hay celebro que se haya acabado esta batalla que había por adentro, que si fulana sí, si fulano no, y se hayan puesto por fin las pilas todos como para ¿Pero empezar tú crees que se ha acabado esa campaña, Roby? Bueno, por lo menos ya no está tan visible, por lo menos ya no está tan visible. A ver, yo la he lamentado muchísimo, creo que los nombres sean los que sean y que esos son temas que se pueden resolver después, que ahora hay una prioridad. Tú cuando estás en la trinchera, en el medio del tiroteo, no te pones a discutir, tiras y después lo podemos discutir, qué hacemos con cómo lo seguimos. Yo es que esa campaña la sigo viendo por las redes, ¿eh? Sí, parece que quienes más están promulgando la abstención en estas elecciones es un partido que va dentro de una candidatura. Sí, pero eso ya son irreductibles. Eso ya son irreductibles. Yo mira que he discutido con ex compañeros, me he quedado sorprendido por lo que algunos plantean, pero a mí el hecho de que se hayan juntado todos estos colectivos sociales, eso me da. Entonces, bueno, allá este llamado que había que votar en 5 lugares sí, en otros no, me parece mucho más respetable los que dicen, los que tienen una postura, me parece lamentable. Bueno, de todo esto vamos cuando pase todo esto tenemos que tomar nota, vemos cómo nos reorganizamos, no va a ser, no se trata de, no es que me ilusione, pero creo que leí un artículo otra vez que no hace falta ilusión en este caso, ¿no? Yo lo veo como un tema de resistencia. No entro ni salgo de que si de que si agrega. El término traidor se está aplicando con una facilidad que es alucinante. Yo creo que realmente los compañeros que hablan de traidor no saben lo que realmente es un traidor. Se ve que en la puta vida tuvieron un traidor de verdad. Y bueno, y
Y si no, si estaban tan convencidos de todo esto, pues haber dado una alternativa y ya está. Pero no que hagan de quinta columna. Muy bien, vamos a entrar ya, si queréis, en convocatorias, en agenda. No sé si se queda algo por decir. Le iba a preguntar a Antonio que con la de palos que han dado muchas veces a los libertarios, a los anarquistas, cuando hablaban de abstención, y resulta gracioso ver esto ahora, ¿no? Lo que sí, vamos, la abstención, si es que la hay, porque yo creo que no va a haber abstención, va a votar todo el mundo. Porque si somos 4 gatos y la mitad de los nuestros ya están diciendo que hay que votar, pues entonces la abstención, si la hay, será provocada por otras actuaciones, ¿no? Sí que he visto que se está utilizando todo vale en esta campaña, ¿no? Se va hacia el voto útil, que eso ya resultó también cuando Felipe González, el voto útil, y luego ya veremos. No, y digo, están sacando unas declaraciones de Federica Montseny, claro, que no era el mismo contexto, que decía, ahora ya no somos ni anarquistas, ni comunistas, ni federalistas, ahora somos revolucionarios y antifascistas, ¿no? Pero claro, era otra cosa. Y además no fue muy afortunada esa actuación de Federica, por lo que vino luego en mayo del 37 y lo que nos pasó, ¿no? Por tanto, aunque no es santa de mi devoción, creo que se ha sacado de contexto y no era el momento. Tendrá que haber otros argumentos para pedir el voto, más que sacar una frase aislada de Federica Montseny. Bueno, pasamos a lo que queda, porque ya estamos acabando. Estamos fuera ya. Las convocatorias. Decir que ya ha salido la revista Al Margen. No se concibe un verano sin la revista Al Margen y ya la tenéis. Podéis pasar unas horas en la playa muy bien leyendo nuestra revista, que eso impresiona a la gente que os ve allí leyendo una cosa tan rara, ¿no? Revista de verano. Me impresiona ver a alguien leyendo directamente. Sí, y si encima es Al Margen, pues ya eres una selecta minoría, muy culta. Bueno, pues es el Esta de verano. El dossier central va sobre una cosa que está muy de actualidad, creo que la hemos comentado ligeramente, sí. Inteligencia artificial y metaverso, el futuro que ya está aquí, pues eso es el dossier, pero luego hay mucha información. La revista ya está aquí en Radio Clara y en los puntos habituales de distribución, y luego pues ya el correo se encargará de que llegue a los domicilios de la gente que está suscrita, ¿no? En cuanto a convocatorias físicas de que hay que acudir, pues bueno, tengo para el sábado día 8 de julio, a las 20 horas, en la Plaza de la Virgen, una concentración contra la guerra, contra el tráfico de armas, por la prohibición de las armas nucleares y, en fin, por la paz. La convoca la Asamblea Popular contra las Guerras. Y luego tengo otra cosa del sindicato, que el día 14 de julio, que me parece que es viernes, si no me han informado mal, entre las 10:30 y las 13:30 pues habrá un curso sobre elecciones sindicales, la mecánica, el funcionamiento de los delegados, la participación, los comités de empresa, todo eso, que a la gente de las secciones sindicales de CGT, sobre todo si es gente nueva, como la que está entrando ahora y todo eso, pues le puede venir bien porque estamos en un año de elecciones sindicales, aún quedan unos meses y hay que aprovechar la ocasión para darse a conocer en las empresas y saber cómo funcionan los comités. Así que en la avenida del 154 está la sede de CGT Valencia y allí será el cursillo este que se va a hacer sobre elecciones sindicales. Y es lo que tenía. No sé si hay por ahí algo más. Imagino que sí, aunque hay que reconocer que está bajando un poco la actividad porque con el calor que tenemos habrá que tomarse un pequeño respiro para volver en septiembre con más fuerzas. Iba a decir en el otoño caliente que... Sí, este año creo que va a ser caliente, pero climatológicamente hablando. Pero también tendríamos que hacerlo en la calle, que va a haber motivos para estar en la calle en septiembre y meses sucesivos. Tony, Robbie, ¿alguna convocatoria por ahí? No, yo simplemente tomando nota y recomendando lo de Al Margen, y la verdad que me ha dado una buena idea. Me la voy a comprar, me voy a ir a la playa, me voy a poner a ver si ligo. Seguro que se liga. Toni, ¿teniu algo per el parque? No, són les festes, encara queden uns dies i ja està. Són les festes del poble, o sigui que si voleu vindre... Molt bé, doncs apuntem. Hi ha altra convocatòria per així relacionada amb el tema de memòria històrica, per al dia d'avui, 7 de julio, Sant Fermín, no, 7 de juliol, a les 7 de la vesprada, al Centre Cultural Blasco Ibáñez de Montcada, al carrer Lope de Vega número 1, organitzat per Montcada Memòria Històrica, acte per la memòria, la cultura i els drets humans al franquisme, amb Vicent Gabarda, amb Rafael Juárez, amb Mila González, amb Paco Arenas i Amparo Belmonte. 7 de juliol, 7 de la vesprada, Montcada, Centre Cultural Blasco Ibáñez. I amb això finalitzem. Ja finalitzem la tertúlia, donant-vos les gràcies a Antonio Pérez Collado, company de la CGT i de l'Ateneu Llibertari Al Margen, a Toni Valero, des de la coordinadora de col·lectius del Parc Alcosa, i a Robi Bertassi, des de Rusafa Ràdio. Moltes gràcies, salut i fins la propera. Una abraçada. Salut. 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 I jo m'acomiade fins dilluns, que tornarà a estar així amb totes i tots vosaltres. Salut i fins dilluns.